Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Espero que estén bien en casa. Nosotros hoy vamos a abordar un tema muy actual porque, bueno, estamos en época estival, ya en verano, y largos meses de verano. Yo creo que en Paraguay hay más tiempo de verano que de invierno, así que este tema va a ser actual todo el año. Vamos a hablar de los golpes de calor, vamos a hablar de los cuidados que debemos tener a nivel cardiovascular, el sobrepeso, tantas cosas que nos afectan el ocio, ¿sí? El estilo de vida y el estrés. ¿Cuántas cosas cargamos en nuestros hombros? Y la idea de este programa justamente es tratar de prevenir cualquier tipo de accidente cardiovascular, cualquier tipo de problema que se pueda presentar también a nivel cerebral, que son muchos los casos de ACV que se dieron en el transcurso de este año y del año anterior también. Así que vamos a hablar hoy con el doctor Manuel Castillo. Él es médico cardiólogo, también está en el programa de prevención cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Lilian. Muchísimas gracias por la invitación. Así que a las órdenes para hablar de un tema muy interesante. Y bueno, ya escuchaste la introducción y creo que estamos en ese contexto, los meses más calurosos del año, pero igualmente Paraguay se caracteriza por ser un clima tropical casi durante todo el año. Totalmente. La verdad que nuestro clima es bastante estable con temperaturas bastante elevadas, así que este tema que vamos a abordar hoy es bastante frecuente y es importante tratar de poner los puntos sobre principalmente cómo reconocerlos, cómo actuar nosotros como población, nosotros como médicos y qué debemos de tener en cuenta para diagnosticar esta situación. Nadie está exento a tener un golpe de calor, ni un adulto ni un niño. Correcto, sí. De hecho, si empezamos a abordar un poco las personas más vulnerables, siempre los extremos de la vida son aquellas que pueden tener mayor predisposición a tener esta situación. Los niños seguro son una franja etaria que tienen mucha afección por el golpe de calor, y ni qué decir a partir de los 65 años y más aún las personas que tienen alguna patología de base, ni qué decir. Son poblaciones en riesgo, pero cualquier persona puede ser afectada. Personas jóvenes sin ninguna patología pueden desarrollar un golpe de calor. La condición climática ya no está como para que uno pueda hacer uso y abuso del sol, ¿no? Correcto. De hecho, cada día hay más información al respecto, cada día hay más detalles que tenemos que tener en cuenta antes de tomar una decisión. No solamente de hacer ejercicio, sino que el hecho de nuestro día a día. Tenemos que aprender a incluir estos valores y aprender a incluir cómo cuidarnos de estas situaciones, y vamos a tratar de dar un poco unos detalles en ese sentido. Exactamente. Bueno, hay personas de riesgo, ya dijimos, personas más vulnerables y las personas también de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no es así? Correcto. De hecho, si uno evalúa los registros a nivel mundial de las personas que padecen del golpe de calor o el choque térmico, es el otro término que se da médico, hay una ligera tendencia en una franja etaria más jóvenes a tener mayor predisposición en el sexo masculino, pero por el tipo de trabajo que hacen. Bomberos, personales de construcción que están expuestos mucho tiempo al sol, entonces sí hay una predisposición en ese sentido, pero por el tipo de trabajo que realizan. Realmente todos podemos padecer de un choque térmico y es importante reconocerlo. ¿Cómo se reconoce? ¿Qué es un golpe térmico? Bien. Primero. Como definición, sí, básicamente es una alteración del organismo, le llamamos nosotros en la termorregulación. ¿Qué significa esto? De que nuestro cuerpo no puede, digamos, refrigerarse adecuadamente. O sea que hay una alteración en la regulación de la temperatura. Generalmente se da en los episodios, que eso podemos definirlo más adelante, lo que es una ola de calor. O sea, cuando hay un aumento de la temperatura, el organismo no puede regularse adecuadamente y mucho ocurre cuanto más tiempo la persona está expuesta al sol, puede aparecer. Entonces, como tal, es una alteración en la regulación de la temperatura. El organismo aumenta su temperatura y no puede regularla, no puede eliminar ese exceso de calor. Y eso internamente empieza a generar muchas disfunciones en los principales órganos del cuerpo. En el corazón, en los riñones, en los pulmones, en el cerebro, y empiezan a aparecer los síntomas de esta enfermedad.
O sea, es una enfermedad y hay que entenderlo muy claramente de que es potencialmente fatal. Ahora, ¿eso se percibe inmediatamente, Bien. digamos, paulatinamente? ¿Cómo me doy cuenta que estoy ante un golpe de calor? Correcto. Esa es una pregunta muy interesante y difícil dar una respuesta única. Generalmente los síntomas empiezan a aparecer a veces 6 horas después de haber estado bajo una exposición muy intensa al calor. Pero si lo vamos de vuelta a la definición, el golpe de calor o el choque térmico existe el golpe de calor pasivo y el activo. El activo es aquel que ocurre más en personas jóvenes. De hecho, investigando un poco encontré que es la segunda causa de incluso muerte en los deportistas, porque están expuestos a ver, la forma activa es aquella que uno se da ante un ejercicio físico muy intenso en horarios muy intensos de calor. Entonces, habitualmente se dan deportistas este tipo de golpe de calor activo. Y el golpe de calor pasivo se da mucho en las personas que están expuestas. Entonces, pasa un tiempo de exposición al calor y habitualmente empiezan a aparecer horas después los síntomas. A veces puede ser tan rápido como 1 hora, a veces pueden ser tan lentos como varias horas después de haber estado expuesto al sol. Y otro punto interesante es que no hay un tiempo específico de exposición al calor para que empiece a aparecer o que uno padezca de un choque térmico. O sea que uno puede estar expuesto al calor solamente unas pocas horas y ya desarrollar el golpe de calor. O sea que no guarda relación con la cantidad de tiempo que yo pueda estar expuesta. Claro, evidentemente mayor exposición, mayor probabilidad. Y mayor probabilidad si yo tengo una condición que me hace de riesgo. Y más aún si yo tengo una situación particular. No estuve bien hidratado ese día, no estaba en un lugar adecuado, no tenía una vestimenta adecuada. Todos estos detalles pueden acelerar que aparezca el golpe de calor. ¿Y guarda relación la resistencia física? Claro, sí. De hecho, la resistencia física lo que genera es que el organismo pueda reaccionar mejor. Pero de vuelta, una persona con una alta resistencia física que no se hidrató adecuadamente puede padecer un golpe de calor. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Para que la gente ya pueda percibir, porque en lo cotidiano generalmente estamos expuestos y hacemos también la famosa transición de salir de un aire frío al caliente, que nos pasa a todos, a la mayoría que hacemos oficinas sobre todo. Tal cual, sí. De hecho es así. Y hay una recomendación siempre tratar de hacer una transición, por lo menos ventilar la situación donde yo voy a salir de un ambiente refrigerado digamos a la calle con un calor intenso, bueno, dar unos segundos. Bueno, lo del vehículo es un tema interesante porque cuando hay una exposición del vehículo puede aumentar tanto como 10 grados la temperatura interna del vehículo. Entonces, si yo me subo directamente, prendo el aire, pero no abrí las ventanillas, ese auto, ese vehículo está con 10 grados más de lo que habitualmente está afuera. O sea que si yo estoy con 40 grados, o sea, me marca 40 grados la temperatura, la condición del día, yo me subo al auto y estoy con 50 grados. Totalmente. Y si uno no refrigera adecuadamente, está, digamos, en riesgo de poder tener un golpe de calor. Es un golpe de calor directo que uno puede tener. Claro, está, digamos, ante una temperatura muy elevada y uno puede padecer de esta situación. Hay casos que se han dado de conductores que han subido a su vehículo y que se han desmayado. Tal cual. Incluso. Tal cual. Que se han mareado y han quedado semidesmayados y puede ser por eso. Totalmente. De hecho, para retomar un poco la pregunta, uno de los principales síntomas justamente son las alteraciones del sistema nervioso central. Empiezan a haber mareos, puede haber debilidad, en casos ya más extremos aparece una confusión, puede aparecer incluso la pérdida de conocimiento o síncope. Generalmente los primeros síntomas son de ese tipo, pero además puede aparecer dolores abdominales porque hay espasmos, se contraen las arterias del sistema digestivo, aparecen dolores, pueden aparecer situaciones y principalmente ya luego los otros órganos que se afectan, como a nivel cardíaco, que es muy frecuente encontrar, aparecen palpitaciones, uno siente que tiene los latidos cardíacos muy elevados, si uno se controla el pulso, las pulsaciones están muy elevadas. Puede aparecer ahí, es un poco debatible, a veces sube un poco la presión, a veces baja un poco la presión, puede tener ambas situaciones, pero todos estos síntomas muchas veces son de una instalación rápida y van uno detrás de otro.
Así es. Bueno, me permite, doctor, vamos a hacer la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Estamos hablando hoy de golpes de calor y todo lo que puede generar esta ola prácticamente en alerta roja que está no solamente Paraguay, sino la región. Vamos a volver enseguida.